Bueno, y llegó el día de la entrevista acá en Laberinto junto a Geri Bani, de nuestro queridísimo intelectual, pensador argentino, profesor de historia, licenciado en comunicación social de la provincia de Buenos Aires, Claudio Álvarez Terán, que nos va a hablar un poco sobre todos sus conocimientos y vamos a comenzar hablando un poco de esta cuestión de la posmodernidad, que es esta época en la cual estamos viviendo y todo lo que está pasando. El hombre posmoderno está desencantado de sus instituciones, de la idea de progreso, de cometer actos sacrificiales en pos de un futuro mejor. Vivimos en una sociedad totalmente secularizada, ¿no? Escéptica. ¿Qué crees vos que cree el hombre posmoderno si todavía cree en algo? Bueno, a ver, yo personalmente creo que la idea de más, digamos, la problemática más importante que existe hoy en día precisamente es la pérdida de sentido, ¿no? Es decir, eso es lo que, a mi modo de ver, es lo más representativo del tiempo actual. Y la pérdida de sentido está íntimamente relacionada con eso que vos decís. Si se cree en algo o si se observa o avisora algo que le dé sentido a la vida. Darle sentido a la vida es algo sustancial para el ser humano, entiendo, ¿no? Es decir, porque tiene que ver con el para qué, con el por qué también, ¿no? Y hacia dónde uno va, qué sentido tiene lo que uno hace y eventualmente, una vez que uno localiza el sentido de lo que hace o de lo que busca, eso lo impulsa y lo lleva para adelante, ¿no? Es decir, precisamente la pérdida de sentido, y hoy se observa mucho de eso, es el gran problema individual creo yo, del hombre y la mujer en esta posmodernidad actual. Sí, Y eso es. Uh-huh. sí, no, como decís vos, Claudio, la pérdida de certezas, ¿no? De un futuro incierto, no hay Exacto. nada seguro. Sí, a ver, el tema de lo seguro no sería quizás, a ver, habría que definir, a veces hay algunas palabras que hay que definirlas, ¿no? Bien. Más específicamente para saber de qué hablamos. Es decir, si hablamos de seguridad como de una incertidumbre y de una opacidad de lo que viene, es cierto que en ese caso la incertidumbre se vuelve algo verdaderamente negativo. Ahora, hay ciertas cuestiones, entiendo, que bienvenidas sean ciertas incertidumbres, porque el mundo de hoy también está hecho de, de mucha... lo que hay un sociólogo alemán que estoy leyendo últimamente que me parece muy valioso, por lo menos para disparar algunas ideas, que habla de la disponibilidad, ¿no? Y el mundo de hoy no le podríamos llamar que es certero, pero que sí pone a disponibilidad de las personas todo. Si todo está disponible, ¿no? Y eso le quita a la vida precisamente uno de sus grandes intereses, que es lo indisponible, lo que uno no puede esperar, lo que no está al alcance de la mano, lo que precisamente hay que construir. Hoy en día, y sobre todo a través de la tecnología, tenemos la posibilidad de disponer de todo. Ustedes que tanto les gusta la música, Sí. la posibilidad de acceder a la totalidad universal de la música, ¿no? Sí. Pasada y presente. Ahora, esa capacidad de disponer no se traduce en la capacidad de disfrutar o en De apreciarlo, la capacidad ¿no? Claro.
de apreciar exactamente, o de analizar, o de sentir, ni hasta de desear, porque si uno tiene ahí Todo servido. todo disponible, también de algún modo se cercena esa capacidad humana de descubrir, ¿no? Exactamente. Y de sentir que uno está descubriendo algo por sí, y quizás hasta podríamos llamarle ese placer de encontrar esos, como a mí me gusta, hablando de música, mucho Bob Dylan, soy medio un freak en ese sentido. Siempre un verso de Dylan me pareció unos datos, pero uno siempre me ha quedado en la cabeza, que es un verso que dice: en este mundo de fibra de vidrio yo estoy buscando una gema. Y entonces esa gema, ¿sí? esa gema siempre está a la mano. Ahora, el mundo de hoy no nos deja encontrar ninguna gema. No, pasa desapercibida, ¿no? ¿Cómo, perdón? Como que pasaría desapercibida la gema. Sí, o estuviera al alcance de todos, ¿no? Es decir, entonces uno no se sentiría como descubriendo un tesoro, ¿no? Porque como que no existe tal tesoro. Es decir, Google Maps nos permite acceder a todo el territorio conocido. No hay posibilidades de que exista un lugar de un tesoro desconocido. Sí, yo lo veía también en el mismo sentido, ¿no? Recuerdo que antes comprábamos un cassette en aquella época, ¿no? Y nos sentábamos a escucharlo entero, ¿no? Desde el primer tema hasta el último. Y que ahora por ahí entrás, escuchás un poquito un tema, no te gustó, pasás a otro y no llegás a apreciar toda la obra completa, ¿no? Exacto, ¿no? Y ya te diría que no existe la idea de la obra completa, ¿sí? Porque el mercado, entre comillas, de la música también ha virado muchísimo. Ustedes lo conocen mejor que yo seguramente. Sí. Y la idea de la obra completa, la idea de escuchar un disco de punta a punta y según la secuencia de lo que se espera que se escuche, porque el artista lo ubicó de ese modo, claro, con el track 1, 2, 3, 4, sí, hasta el último. Y cuando los que somos más viejos como yo, que acostumbrábamos al disco de vinilo, darlo vuelta y escuchar, a nadie se le ocurría escuchar el lado B antes de la. Claro, es como leer un libro de la mitad para atrás, claro, de la mitad para adelante, ¿viste? Entonces, hoy en día, y ahí me sumo a la idea que me pareció también muy interesante en la lectura de Byung-Chul Han, del tema de lo narrativo, ¿no? Una de las cosas que hoy se ha perdido es ese sentido de la narración, ese sentido de poder entender, y volvemos a lo que decíamos al principio, ¿no? Esto de las pérdidas de sentido. Precisamente la narración es lo que nos da un sentido, ¿no? La posibilidad de seguir una secuencia, por ejemplo un disco, seguir una secuencia que le dé sentido a esa obra. Si la obra es solamente un tema de 2 minutos, porque ya ni siquiera se hacen temas de 3 minutos. Antes los temas de 3 minutos estaban hechos para pasar en la radio, ¿sí? En el tiempo determinado. Sí. Hoy necesitas tener temas más breves porque van en las redes, y las redes necesitas un impacto inmediato. Ya no existen. El otro día leía que los temas musicales cada vez tienen menos introducción, que tienen que ir directamente al efecto. Entonces, para poder ser expuestos a la audiencia de una manera directa, entonces todo es menos narrativo, todo es más espectacular, más efectivo, y esa pérdida de narración influye en lo que decíamos recién, en la pérdida de sentido. Y la vida también se ha vuelto menos narrativa. Son momentos generalmente de atracción, de sensaciones y emociones una tras otra, ¿no? Sin la posibilidad de establecer una relación entre lo que pasa y
lo que va a pasar, entre lo que pasó y lo que pasó antes, ¿no? Esa idea de secuencia, de causa y efecto, se va perdiendo. Las cosas parece que pasan porque pasan, ¿sí? Porque sí. No parece haber incluso es como que no se le busca tampoco una explicación de por qué pasan. Bueno, pasan. ¿Sí? Hay una idea de que las cosas pasan. Bueno, suceden. En realidad no suceden, porque sí. Lo interesante precisamente es ahondar en por qué suceden, ¿no? Y tratar de encontrarle, porque además, encontrándole el por qué suceden las cosas, seguramente vamos a poder, si queremos, si nos interesa, si no nos gustan las cosas que suceden, eventualmente modificarlas, ¿no? Bien. Excelente, Claudio. Qué buena explicación. Bueno, una consulta otra pregunta que quería hacerte, ¿no? Con respecto a, muchas palabras fueron perdiendo el verdadero sentido con el que nacieron, ¿no? En su significado, ¿no? Y entre ellas idiota, ¿no? Que se usaba de origen griego para referirse a quienes se desentendían de los asuntos de la comunidad y solo velaban por sus propios intereses, ¿no? Aquellos seres apolíticos o el analfabeto político, decía Bertolt Brecht, ¿no? Ciudadanos que no participan de política, no les interesa debatir, razonar y actuar en decisiones que en realidad lo incumben, ¿no? a toda persona, porque es parte de una sociedad. Y Umberto Eco, en una entrevista que le hace en La Estampa en el 2015, periódico italiano, hablaba de la invasión de los idiotas, que las redes sociales le dan derecho a hablar a legiones de idiotas, ¿no? Entendiendo desde el significado de origen de la palabra y no de su uso peyorativo, ¿no? ¿Estamos viviendo una invasión de idiotas? A ver, el tema de las redes sociales, yo en sí me he ido desencantando bastante personalmente de las redes sociales, ¿no? Es decir, además, esperaría algún día en que pudiera abandonarlas. No me es posible, porque no tengo la capacidad de abandonarlas todavía, pero la verdad que las redes se han convertido en un espacio donde no existe, a ver, la idea no existe el diálogo, iba a decir, pero la idea es que las redes supuestamente nacieron para el intercambio, ¿no? El intercambio entre las personas, para diversas temáticas o cierta, digamos, cada vez tienes una cierta cultura, ¿no? No es lo mismo Instagram que Facebook, no es lo mismo Twitter que TikTok, ¿no? Sí, tienen cada una su cultura, su razón comunicativa, pero cada vez más en las redes encontramos personas que hablan para sí mismos, ¿no? Es decir, el efecto de diálogo y de intercambio no existe, es decir, es la expresión, ¿sí?, más efectista posible, sea a través de emociones positivas, como puede ser Instagram, o sea a través del odio más visceral, como puede ser Twitter. Es decir, tanto para digamos, para sensaciones placenteras, como para sensaciones absolutamente agresivas, en los dos casos estamos frente a mensajes que no tienen, me parece a mí, una relación con el otro, sino que tienen más una relación con uno mismo. Es como una autosatisfacción, en un caso de mostrarse, ¿sí? Y de mostrar, y en el otro caso de agredir, o de odiar, o de expresar una ira o un odio muy marcado. Perdón, hago una aclaración. Sí. En algún momento, hace muchísimos años, yo leí una diferencia entre los conceptos de ira y de odio. Sí. Porque hoy en día uno los lee y los lee como sinónimos, ¿no? Y esto de que les voy a contar, hoy estuve buscando un poco, pero no puedo encontrar el autor. Era un autor alemán de los años 70, 80, 70, que diferenciaba la ira y el odio, ¿no?
Es decir, él lo ubicaba justo en los años 70, donde se empiezan a producir estos cambios culturales profundos, sí, como una interrupción de época, ¿no? Cuando empieza una cosa, cuando empieza lo que hoy vivimos, empieza allí por los años 70. Y él decía que la ira se diferencia del odio por una razón, básicamente. Es que la ira, decía él, es finita. Es decir, la ira tiene una motivación y por lo tanto, si se puede eliminar la motivación que te genera la ira, entonces la ira se termina, ¿no? Vos podés tener ira porque, no sé, una reacción de una situación, ante una situación. Sí, qué sé yo, tu vecino te rompió la pared por alguna razón, bueno, entonces cuando esa situación se soluciona, tu ira se termina. Es decir, es breve en el tiempo, no se extiende mucho, tiene una razón de ser y eventualmente se termina. En cambio, el odio es persistente y carece de razón. ¿Sí? Carece de una razón real. Es una emoción permanente. Y es más lo que estamos viviendo hoy. Es decir, hoy vivimos expresiones de odio. Claro. Lo que se no dice... tienen una salida. Sí, y basado muchas veces en prejuicios, ¿no? Sociales impuestos, ¿no? Estos discursos de odio que se difunden impunemente desde las redes sociales, ¿no? Sí, y desde el poder. Y desde el poder. Sí, y desde el poder. Porque, ¿y por qué? Y uno debería preguntarse por qué prende tanto esto, ¿no? Es decir, ¿por qué prende? ¿Por qué hay tanta repercusión y tanta reverberación de estos discursos de odio? Y yo entiendo que tiene que ver con, volvemos al tema, un momento de época que ya no se relaciona tanto con, o también, pero no es lo único, con un cambio individual y personal, un egoísmo y un egocentrismo muy marcado de esta época, un individualismo extremo, ¿sí? Una mirada de cada uno hacia cada uno, una ausencia de la mirada sobre el otro, una falta de diálogo, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver mucho más con lo personal, ¿sí? Pero también, ¿sí? Este odio está muy marcado, muy motivado por las transformaciones sociales, económicas y políticas de los últimos 40 años, ¿no? Esto es consecuencia de todas estas transformaciones que hemos vivido. Y entonces hoy en día la población, la gente, y pasa acá, pasa en la región y pasa en el mundo, vive una situación de desagrado, ¿sí? De rabia, de humillación, de bronca, por todo lo que sucede, ¿sí? Porque existe desigualdad, porque existe precariedad, porque existe falta, porque no se avisora un futuro, porque no hay un proyecto, porque no hay una salida, porque lo que eran narrativas de progreso ya no lo son, porque lo que eran narrativas de alternativas ya no lo son. Y entonces hay como un callejón sin salida donde, a mi modo de ver, se expresa esa bronca y esa rabia de este modo, a través del odio y de la agresión. Que en materia de expresión política también se ve, ¿no? Es decir, sin mucha posibilidad de que eso tenga un correlato posterior, llamémosle superador. Claro. Claro, no se busca solucionar el conflicto, ¿no? Que no se apacigua esa ira, ¿no? Se convierte en odio. Es un odio que además no tiene posibilidades de representación. Ahí estaban, ustedes me comentaban un poco lo que motivó que se comunicaran conmigo, fue mi lectura que expresaba en un video del libro de Eric Saddam, sí. El individuo tirano, ¿no? Y ahí él habla en un momento dado del efecto espejo que genera ciertos líderes, ¿no? Y él dice que
los líderes autoritarios de los años 30 del siglo pasado tenían unas características que no son las mismas que tienen estos actualmente. Sí, sí. Que hay un efecto espejo que quiere decir que la gente ve en ellos lo que querrían ser ellos. Sí, sí. Entonces, si ese líder, ¿sí?, expresa odio, agresión, violencia verbal, ¿sí?, sobre todo verbal, insultos de todo tipo y nivel, se sienten representados, dice Sand, como si fuera un espejo, como si cada uno de nosotros quisiera ser ese hombre poderoso, porque tiene una posición política de mayor poder, que le está diciendo a quienes nosotros quisiéramos decirle cualquier barbaridad. Tal cual. Por ejemplo. Entonces, existe una crispación y que obviamente lleva a una división, ya no social, desde el punto de vista de enfrentamientos de dos miradas distintas o tres o cuatro miradas distintas del mundo, sino una fragmentación social profunda en pequeños pedazos, pero múltiples pedazos. Lo que nos decía Entonces, sí. el totalitarismo de la multitud, ¿no? Que nos dice Saddam. Claro, es decir, en la fragmentación también está conspirando contra la posibilidad de una salida, sobre todo una salida de carácter político. Sí, sí. Porque la fragmentación actual es tan amplia, tan múltiple, tan multiplicada, que los puntos de contacto entre unos y otros se hace muy complicado, muy difícil, ¿sí? Además, en algunos aspectos hay grupos, ¿sí?, o microgrupos que pueden coincidir, pero esos microgrupos o esos grupos pueden diferir en muchísimas cosas y hasta transformarse en enemigos en algunas cosas, en algunos aspectos. Esto se observa, por ejemplo, en la relación de los trabajadores y los inmigrantes, ¿no?, aquí y en otras partes del mundo, o dentro de del amplio espectro, ¿sí?, de los movimientos feministas, que también ahí encuentran aspectos que vinculan, ¿sí?, los intereses y aspectos en los que los intereses se vuelven fracturas, sí, divergentes. Sí. Entonces es muy difícil aunar todos esos pedazos, realmente. Sí. Es como que se ha perdido de vista, en muchos casos, cuáles son las contradicciones más centrales. Tal cual. Una mirada amplia, ¿no? Macro de las problemáticas, ¿no? Y que esto que ha desintegrado mucho a las organizaciones que luchaban contra el sistema, fue perdiendo fuerzas, fue perdiendo un horizonte claro de a dónde apuntar, ¿no? Pero también a su vez esto benefició o fortaleció la extrema derecha, ¿no? Que salió a ocupar los puestos de poder y control de la sociedad, ¿no? Después de estar agazapada, escondida durante largos años, ¿no? Exactamente, pero vos fíjate que estos sectores, ¿sí?, de extrema derecha, de derecha radicalizada, o como se les quiera llamar, algunos los titulan de movimientos neofascistas o tal, digamos, es difícil darle un nombre, ¿no?, es muy preciso, pero sin duda son movimientos autoritarios de derecha que han aparecido con nuevas formas. Indudablemente, lo que estos movimientos han logrado es capturar esa rabia, capturar esa bronca, capturar esa reacción a la humillación de sentirse despreciados. Cuando digo sentirse, digo del común de la población, ¿no? Porque vos fíjate que normalmente las derechas lo que han unificado son voluntades de sectores normalmente medios o medios altos, o altos obviamente. En cambio hoy las derechas aunan voluntades en sectores populares y bajos ¿cómo se llama?, del entramado social, ¿no es así? Sí. Es decir, es como que no solamente capturan clases medias, que era lo típico, sí, de los viejos fascismos del siglo XX,
apuntaban precisamente a las clases medias, porque los sectores populares generalmente estaban amparados dentro de las narrativas socialistas o marxistas. Entonces había una clara división allí. En cambio hoy no es así. Hoy no es así. Los trabajadores, Sí. quizás incluso los trabajadores precarizados, los trabajadores, se ven en esas expresiones de derecha radicalizada una forma de Sí, representación exactamente. que la izquierda no le da. Ujú. Quizás porque la izquierda se ha quedado, y esto estoy simplemente repitiendo de algún modo unas ideas bastante presentes en muchos autores hoy en día, que tratan de explicar precisamente por qué, ¿sí? Precisamente la izquierda ha dado, o no está dando respuestas. Cuando hablamos de izquierda podemos hablar de todas las formas políticas que están del centro hacia la izquierda. No están dando resultados, no están dando respuestas. Es porque quizás se han quedado con la representación de esas fragmentaciones de identidad y han dejado de representar las contradicciones más centrales del sistema, ¿no? Que son entre los que mandan y los que están más oprimidos. Y ahí se ha perdido de vista. Porque vos fíjate que esas extremas derechas, en general, tienen un discurso antisistema. Sí. Totalmente, sí. Critican el sistema financiero internacional, critican la globalización, critican las castas políticas, ¿sí? Critican los poderes judiciales, critican a los medios de comunicación, hacen una crítica bastante apuntando hacia los factores de poder. Eso no quiere decir, y esto es lo paradójico, por Claro. otra parte, que después en el gobierno estas mismas formaciones hagan eso mismo, ¿no? Porque en general terminan cediendo a estos mismos poderes a los que critican. Tal cual, Pero, sí. sí, pero en el discurso es un discurso de crítica al poder. Por eso volvemos a lo que decía Adán, del efecto espejo, ¿no? Es decir, a mí, como humillado del sistema, me encanta que venga un tipo, ¿sí?, a decirle, a cantarle las 40 a los que tienen el poder. Aunque después se siente con esos mismos poderes a resolver sus problemas fácilmente. Sí, utilizando las instituciones del Estado, ¿no? Como para... Sí, por supuesto. Por supuesto, para beneficio de los de siempre. Exactamente. Te diría, ¿no? Eso no cambia mucho. Aunque los de siempre también los tendríamos que relativizar, ¿no? Porque cuando decimos los de siempre, hoy en día los de siempre ya no son los de, digamos, los de siempre no son los de siempre. Ya ha habido un cambio de elites de poder en los últimos 20, 30 años, ¿no? Es decir, el poder financiero ha ocupado aquellos lugares que antes ocupaban los industriales, ¿no? Y hoy en día incluso avanzan, ¿sí?, los grandes poderes relacionados con las tecnologías, las plataformas, etcétera, etcétera. Es decir, se han quedado bastante atrás los viejos poderes de siempre, que eran los grandes conglomerados industriales o cosas por el estilo. También ahí tenés una dificultad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de izquierdas y cuando hablamos de cambio y transformación, hay que preguntarse cuáles son los agentes de esa transformación, quiénes las van a hacer, ¿no? ¿Quiénes son los que van a movilizar esa transformación? Normalmente siempre se habló, digamos, normalmente quiero decir, en los últimos 200 años se habló de que ese agente era el trabajador, ¿no es así? Ahora, ¿quién es ese trabajador? ¿Cómo identificamos hoy al trabajador? ¿Cómo lo definimos? Es muy difícil, porque ese trabajador no es uno. Tenés múltiples formas de ese trabajador. ¿Sí? Es un trabajador que ya la mayoría de ellos no están bajo relación de dependencia, mucho menos la mayoría de ellos no está bajo una relación de dependencia formal, muchos de ellos están precarizados, muchos de ellos trabajan con contratos temporales. Es decir, ¿cómo ordenás
ese mundo del trabajo. Claro. ¿Cómo haces que ese mundo del trabajo reaccione de una manera unívoca, que era más sencillo cuando existía un mundo más sencillo, que era el mundo de los trabajadores, los obreros, los patrones, las industrias, los trabajadores industriales, etc. Ese es un mundo muy sencillo para entender. Este es un mundo muy complejo para entender Sí. y para resolver mucho más. Sí. Y siguiendo con una pregunta que me surgió en estos días, tiene que ver con respecto a la violencia urbana y con el autor que vos tomaste para explicarlo, que es Slavoj Žižek. Ese abordaje que hice en algunos de los textos era en base a Žižek. La idea de Žižek es un poco también lo que mencionábamos antes, ¿no? Es decir, la violencia como respuesta a este fenómeno de humillación, ¿no? Yo sé, cuando daba clases, ya he dejado de hacerlo en las escuelas, cuando abordaba este tema con los chicos, con los jóvenes, solía poner, antes de empezar el tema, a charlarlo con ellos, la canción de la murga uruguaya Garante Catalina, que se llama La Violencia. Que es muy clarita en ese sentido, y que habla de eso, ¿no? De cómo la violencia actual, sobre todo en las grandes ciudades, esto que voy a decir, la violencia urbana está muy vinculada con las injusticias, ¿sí? Con la desigualdad, con la problemática social, ¿no? Y está en auge e increyendo. Sí. En las grandes ciudades en general, en todas las grandes ciudades, ¿no? En Europa, en América. Es un fenómeno muy difícil de resolver, por otra parte, porque exige una contraviolencia más fuerte, ¿sí? Que la violencia que puede generar la reacción de la bronca, ¿no? Sí. Entonces es una situación de difícil resolución. Totalmente, sí. Verdaderamente. Incluso, vos fíjate que esas resoluciones, claro que en situaciones extremas, como se dio en el caso, o se ha dado en el caso de El Salvador, en fenómenos extremos de violencia, ¿no? Violencia ya casi institucionalizada, ¿sí? con el fenómeno de las maras venezolanas, de las maras salvadoreñas, etc. La respuesta fue hasta cuestionable desde el punto de vista de los derechos humanos, altamente cuestionable como respuesta, ¿no? Sí. Así que es un fenómeno, como todos los fenómenos de nuestro tiempo, muy complejos y sumamente necesarios de ser pensados, porque a veces se cree que el mundo de hoy es un mundo caótico, desde el punto de vista de la imposibilidad de entenderlo. Y yo no creo que sea así, personalmente no creo que sea así. Sí, es un mundo de altísima complejidad, con muchísimas cuestiones todavía por resolver e incluso por descubrir, ¿sí? algunas líneas de análisis por descubrir. Pero no creo que sea un mundo caótico. Tiene un, como decíamos al principio de la cuestión del sentido, tiene un sentido, ¿no? Las cosas pasan por algo, ¿no? Las cosas no pasan porque sí, ¿sí? Y lo que sucede no conviene, ¿no? Muchas veces las cosas que suceden no deberían suceder. No debería sucedernos a nosotros como individuos y no debería sucederle a la sociedad. Las cosas no pasan de casualidad. Las cosas pasan porque existen factores, condiciones que las hacen suceder, ¿no? Entonces,
tratar de comprender eso es muy importante. Y si hay algo que tiene las ciencias humanas, es precisamente, y por eso hoy cuando son tan atacadas las ciencias humanas en Argentina y en otras partes del mundo, si algo tienen las ciencias humanas es la posibilidad, es el único camino que tiene el conocimiento humano de lograr entender lo que pasa. Y para mí es muy importante entender lo que pasa, porque entendiendo lo que pasa es la única forma de mejorarlo, transformarlo, cambiarlo, si que uno le gusta, si uno quiere cambiarlo, obviamente hay quien quizás no quiere cambiarlo, pero aún así necesita conocerlo para no cambiarlo, ¿sí? Es decir, la ignorancia es quizás el mayor pecado social, sí, ¿no? Sí. La ignorancia, porque la ignorancia no te lleva A construir, a claro. ninguna transformación. Claro. No hay transformación posible ignorando lo que pasa, es imposible. Claudio, mira, nos queda un minutito de programa nada más. Yo Sí. estoy eternamente agradecida y me pasaría horas escuchándote. Para nosotros es un placer que estés en Laberinto Radio, una radio que hace 2 años que estamos haciendo con Ger. Que no es solo música, sino justamente esto, tratar de reflexionar un poco sobre cuestiones sociales. Por eso estamos muy agradecidos con tu charla, que Es un nos honor. nutre un montón. Y bueno, más que agradecidos, decía Eric Saddam, el individuo es tirano y el tiempo también. Sí. Y acá se nos acaba el programa, pero más que agradecidos, un gustazo para nosotros. Sí, Claudio, y cuando tengas un café literario, lo que sea, por favor avísanos que allí vamos a estar. Bueno, Y Laberinto está abierto para vos, para lo que sea, ¿sí? te agradezco mucho, les agradezco mucho. Gracias, Claudio. Te agradecemos un montón. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Un abrazo. Y bueno, damos por finalizada la entrevista con Claudio Álvarez Terán, a quien Un admiramos gustazo que nos mucho. dimos. Sí, sí, entrevistazo que nos dio. Estamos muy agradecidos y bueno, y los dejamos escuchando Pateando Cráneos y nos escuchamos el próximo domingo en Laberinto número 88, en esto que llamamos Laberinto. Comienzo espacio